Al partir uno de nuestros hijos y de la manera que sea que parta, de la edad que sea, nuestra vida se rompe. Ya no sabemos quiénes somos. Y en los comentarios de nuestro canal, que es tuyo también, se escucha a través de los comentarios y de todos los mensajes que nos envían, pues que la vida de un padre y una madre luego de la muerte de un hijo pierde sentido. ¿Y esto qué significa? Bueno, podríamos decir de forma sencilla, porque podemos extendernos largamente al respecto, es que ya no tenemos un para qué vivir. Y hay que decir otra cosa, podemos tener otros hijos, claro, podemos tener a familiares, mamá, papá, etc. Podemos tener en nuestra red de la vida muchísimas personas que amamos y que nos aman. Pero de alguna manera la ausencia de nuestro hijo o hija que ha partido eclipsa todo. Y caemos en una crisis de vida, ¿verdad? Más allá de un duelo, claro, vivimos un duelo. Pero lo que realmente es que la vida se rompe. Y eso se describe como una crisis que pasa por la fe, pasa por nuestros vínculos más íntimos, llámese la familia, pasa por todas partes. Así es que en este podcast vamos a hilar una historia a través de diferentes respuestas que nos han dado diferentes gentes en diferentes momentos que hemos grabado podcast de Abrazos de Esperanzas para contar una historia, bueno, cobrar sentido, pasando por me quiero morir. Y sí, todos llegamos a sentir ese sentimiento desgarrador de querer morir porque ya la vida perdió sentido. Y recuerdo muy bien cuando Manri murió, que yo volví a ver al cielo muy enojado, muy enojado con Dios, de cómo era posible que no solamente se llevara a mi muchacho, sino que no me dejara morir con él. Y para quien me está oyendo por primera vez, pues sí, he enfrentado el desgarrador momento de la muerte de mi hijo, pero no solamente eso. Estuve presente cuando fue atropellado por un vehículo pesado y pasó aquel día imprudentemente y en un error enorme atropella a mi hijo. No me atropella a mí. Porque si hubiera tomado para otra parte, me hubiera atropellado a mí y pues jamás nunca me hubieran escuchado decir todo esto. Pero la vida, Dios, el destino, el universo, lo que quería era otra cosa. Tenía dispuesto otra historia. Así es que sé muy bien de lo que estoy hablando cuando digo la vida pierde sentido. Y un instante después de haber partido mi hijo, pues uno entra en aquella crisis, entra en aquella locura y parece que todo ha terminado. En una forma muy sencilla de hablar sobre el sentido, vamos a decir que previo, un instante antes, un minuto antes de que nuestros hijos o hijas den su último latir de su corazón, nuestra vida tiene un para qué. Es decir, sabemos para qué nos levantamos, para qué hacemos lo que hacemos, para qué vamos a trabajar, para qué queremos tiempo. Ese es digamos, la forma más simple de hablar del sentido y el propósito de nuestras vidas. Y cuando hablamos de propósito es mi propósito cuando un hijo está vivo o viva, cuando nuestra familia está completa, pues es abrazarles, es cuidarles, es alimentarles, es educarles, etc. Vamos a resumir esto con una sola palabra que lo explica muy bien, es amarles. Pero cuando parten, o parte uno de ellos, en nuestro caso, en mi familia, en Lena, mi niña grande era la mayor, y mi muchacho el menor. Y parte y queda totalmente eclipsada mi vida, incluida Lenita. Y vamos a preguntarle a alguien que sabe de esto y sabe porque lo ha vivido y además porque se dedica a algo que eventualmente te interesa investigar luego, que se llama la logoterapia. No vamos a hablar de ella, pero sí me gustaría que dejes ahí ese título. Eventualmente lo puedas buscar en YouTube. Hay muchísimo contenido que puedas. Pero ella nos va a hablar desde el corazón en el sentido de que, bueno, ¿qué pasa con este para qué o por qué de la partida y ausencia de un hijo? Y no solamente ello, sino el para qué de nuestra vida luego de ese desgarrador momento que se extiende a través del tiempo. La pregunta que surge, como bien lo has dicho, natural, humana, es el por qué. Es preguntarnos, ¿por qué me sucedió esto que no logro comprender?
¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué hice yo? Eso es lo que nos preguntamos todos al comienzo, lo que surge automáticamente, ¿sí? Creo, de pronto puedo equivocarme, pero creo yo que nadie se pregunta para qué en primera instancia. No conozco hasta ahora alguna persona que, habiendo sucedido lo que sucedió en el momento primero de la crisis, se pregunte para qué. Se llega a esto luego de haber caminado un poco, de haberse dado cuenta que el por qué, si bien nos puede dar una respuesta que no llega a llenarnos. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues podemos justificarlo. Y muchas veces decimos, porque tal persona iba muy rápido, o porque yo no le dije, o porque tal. Pero eso no nos ayuda. Eso simplemente responde a una inquietud humana de darle, como de jalar el hilito y nada más. Ya lo decía Patri, no hay quien desde una primera instancia se empieza a preguntar el para qué. Eventualmente repite frases por ahí que alguien le dice, no sé, su guía espiritual, el pastor, el padre de la comunidad, que le dice, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Y tengo que decir que detrás de eso que nos dicen tiene una gran razón, pero el humano, cualquiera, no es capaz de hacer eso. No es capaz de encontrar el para qué vivir luego de la muerte de un hijo. Y más allá de encontrarlo, es que no es el momento de encontrarlo. En una primera instancia, lo que corresponde es vivir por el dolor, la separación. Esos son los primeros caminos y podemos describirlo de muchas maneras. Se habla, por ejemplo, de la negación, del enojo, etcétera. Pero más allá de esas etapas que son del duelo, que también las vive alguien que no sé, que lo asaltan, que le roban, que se le incendia la casa, etcétera. Todo humano está programado para pasar por ese camino, llámese el duelo. En el caso de un papá y una mamá es increíblemente profundo, se desgarra todo. Y hay que decirlo como es, todos hacemos lo mejor posible, es decir, enfrentamos nuestra realidad, ya sea en negación o no, de la mejor manera que podemos. Yo vuelvo a ver mi pasado y lo que veo es un drama total y un desastre completo. De las cosas que mueven un poco mi corazón, ya habiendo transitado por las partes más profundas del dolor, es mi actitud con respecto a Lenita, mi hija. Y bueno, eso no me canso de decirlo en el sentido de que no nos olvidemos de nuestros otros hijos, porque sí se eclipsa, pero el amor sigue estando ahí. Así es que no dejes, no cierres la puerta del amor hacia tus otros hijos. Puedes llorar con ellos porque ellos han perdido un hermano o una hermana. Así es que, bueno, eso es muy importante. Y lo otro es que sí, vivimos en una tormenta increíblemente potente que nos arrastra al dolor y al sufrimiento. Y el primer año, diría que el segundo quizá, pues lo único que toca es sobrevivir. ¿Y significa esto? Bueno, únicamente mantener el aire entrando a nuestras entrañas y dejar que el dolor nos atraviese. Así es que, bueno, ¿y qué pasa luego? Bueno, empezamos a volver a ver hacia otras partes. Y ahí quizá ese decir del padre, de quien nos guía, eventualmente de un papá o una mamá que ha vivido esto, empieza a cobrar sentido. Bueno, ¿y para qué? Ahora escuchemos a Patri. ¿Qué dice con respecto al para qué? Sin embargo, el para qué nos surge como posibilidad. Y claro, a veces podemos pensar, bueno, no me importa para qué, yo quiero a mi hijo, ¿no? Inicialmente. Bueno, Vale. es que no es un cambio, no es un trueque, no es un ver un para qué a cambio de, sino es a partir de una circunstancia que tenía que suceder y ha sucedido y es una realidad, ¿para qué voy el encontrar el para qué es proyectarnos? ¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando? ¿Cómo le voy a responder a la vida? Nosotros le preguntamos mucho a la vida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué yo? Pero sin embargo, de lo que se trata es de responder a esas preguntas que nos hace la vida a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Y esa es la tarea. El camino hacia el sentido parte de esa pregunta, que es el para qué.
No es nada fácil encontrar el para qué luego de la partida de un hijo, pero luego de pasar, diría, la parte más oscura de nuestro dolor y que de alguna manera el espíritu indomable que vive dentro de cada uno de nosotros vuelve a ver al cielo sin respuestas del por qué, pues el mismo espíritu, el corazón mismo nos lleva a la pregunta, bueno, ¿para qué sirve mi vida? O quizá en la crisis duele tanto no estar en un camino con sentido y propósito que empezamos a movernos. Dar respuesta a este dilema de la vida, vamos a decir mejor, a esta crisis, duelo, desgarrador, donde se destruye todo el edificio de nuestra vida, no es nada fácil. Y buscando cómo responder a esto, recordé un testimonio que nos había dejado Coco, si la recuerdas, es nuestra compañerita que ha participado mucho en los podcasts de Abrazos de Esperanza y que sus 3 hijos por violencia murieron el mismo día. Le pregunté a Coco, bueno, ¿qué es la vida? Y ahí creo que vamos a recibir una enorme respuesta de ese para qué vivimos. Para mí, Manri, la vida es esta oportunidad que tenemos, las almas, de venir a generar experiencias de manera sensorial. La vida no te da seguridad. Lo más seguro es que todo es inseguro en la vida. La vida, si estás vivo, vas a tener momentos buenos, momentos malos. Vas a tener un montón de experiencias de todo tipo. Y creo que principalmente aquí está el reto, que es aprender a vivir y aceptar todas esas experiencias que vivimos, que experimentamos, que sentimos, y justamente darnos permiso de sentirlas para generar aprendizaje de esto. Es realmente conmovedor que alguien como Coquito, luego de enfrentar la muerte y ausencia de sus 3 hijos, hable de aprendizaje y hable de aceptación. Y bueno, estoy seguro que si me estuviera acompañando en ese instante, le pregunto, ¿ya lo has aceptado? Y me diría que por supuesto que sí. Y no es que es una lógica, porque hay quien no lo acepta nunca. Ella lo aceptó. Y a partir de esa aceptación es que otro color toma la vida. Decía al principio, bueno, al principio es únicamente sobrevivir, pero el camino nos lleva hacia la aceptación. Y en ese trayecto, donde se va a poner muy oscuro y muy doloroso, pues empezamos a preguntarnos cómo formar aquel camino que nos lleve a otra parte que no sea el desgarro, sufrimiento y la amargura. Bueno, quise rescatar otro testimonio de otra mamá que nos habla de lo mismo, que es la vida. Pues para mí la vida, comparto con Eduardo, que es hasta antes de la partida de Fer, era sobrevivir. Era ir haciendo lo que tenía que hacer porque se debía de hacer y era un convivir diario, pero sin mucha ilusión. Es curioso y es paradójico totalmente. A partir de la partida de Fer, comencé a ver lo que era la vida, ¿no? Y quizá de momento, con esa parte de él no disfrutó esto, faltó hacer tal cosa, etcétera. Y me doy cuenta hoy que la vida es disfrutar, la vida es un aprendizaje completo, es un estar ahora, nada más, es valorar el tiempo que tenemos y es es querer dejar algo en este espacio y mucho en honra a los que nos dejaron, porque empieza uno a valorar a esas personas que no están, ¿no? Esa ausencia, y quiere uno tener esa oportunidad de dejar algo, de haber hecho algo con lo que tenemos. Entonces, para mí la vida es simplemente estar ahora, disfrutar lo que hay ahora y, pues bueno, paradójicamente sí, vivir. Hay algo que dice Deisita, mi esposa, mamá de Manri, que conmueve el corazón y me parece valiosísimo decirlo en este momento, que es que ella imagina que cuando sea su momento de partir, en el momento que llegan las almas o su espíritu, donde llegan las almas y los espíritus, ella quiere que su hijo Manri sea el que la reciba
Y que cuando él le pregunte, mamá, ¿cómo la pasaste? ¿Qué hiciste? Etcétera, ella le diga, pues la pasé bien. Y me costó mucho, pasé por el lugar más doloroso de mi vida, que fue tu ausencia, pero la convertí en amor. Bueno, este es una traducción de lo que ella dice, a mi forma. Yo pienso que es importante que todos nosotros nos preguntemos, bueno, ¿y qué queremos decirle a nuestros hijos cuando lleguemos allá? Que a partir de su trascendencia, de su muerte, pues la vida se volvió una desgracia y con ella desgraciamos a nuestra familia y a nuestros seres amados. Bueno, en Renacer, que son los grupos de apoyo, se dice que en esa actitud de no ir más allá del desgarro y el dolor y no construir un para qué, pues convertimos a nuestros hijos en nuestros verdugos. Es decir, quizá para nosotros no nos afecta decir eso, pero para el resto de personas, en nuestra actitud estará reflejado si nuestro hijo es el que desgració nuestra vida o el que la iluminó. Y les tengo que contar que al momento histórico donde estoy, es decir, al momento de mi vida, después de la muerte de Manri, que pasó hace mucho tiempo, pues la gente, sin saber quién soy, es decir, sin saber mi historia, la muerte de Manri, lo que he hecho, percibe algo en mí. Me habla cosas que yo la verdad es que no sé por qué me las dicen, en el sentido de que me hablan de sus muertos, me hablan de sus tragedias, de sus crisis, etc. Qué sé yo, me siento en el banco o en donde sea y sin saber quién está a la par, me hablan de ello. Y voy a recordar una que cuando lo estaba diciendo me vino, fui a hacer un determinado proceso de servicio al vehículo y había que estar sentado ahí un rato. Habían varias personas, no sé, 5. Pero la que se me sentó a la par mía, empezamos todos a conversar de las cosas que habla uno cuando está sentado en un comercio, que lo que es único que está haciendo es esperando, de las cosas de la vida. Cualquier cosa. Es más, nada de ello me recuerdo. Pero el que estaba a la par mía, en un momento determinado percibí, y él percibió algo en mí diferente y empezamos a abrir el corazón. Su hijo se había quitado la vida hacía menos de un año, él estaba en plena crisis y empezamos a conversar. Las demás personas se alejaron, ya no podían entrar en esta conversación y que fue muy reveladora para él quizá de que alguien a la par de él, sin saber cómo, había vivido el dolor desgarrador de la muerte de su hijo también como él, en circunstancias diferentes, edades diferentes. Y fue tanto que la persona que facturaba el servicio, y después de como una hora o más de estar hablando, yo le pregunté qué pasa, los vehículos, ¿por qué no salen? Y ella me dice, mire, ustedes estaban hablando algo importante, yo pensé que necesitaban tiempo. Esto que sucedió ahí habla del para qué. Y habla muy bien del para qué. Bueno, cuesta mucho aceptar que lo que viene detrás del dolor y el sufrimiento, y más bien digámoslo así, del dolor y del amor vivido como una sola experiencia, lo que trae es un algo que le llaman iluminación. Yo me siento como cualquier otro. Pero para enfrentar todo esto hay que aceptar. Y para enfrentar todo esto primero hay que sobrevivir. Y vuelvo a decir, todos en su mundo y en sus posibilidades están enfrentando las cosas como pueden. Quizá al escuchar estos testimonios, el mío, pues te surja eso. Si ellos pudieron, yo puedo. Y tengo que decir que para mí hubo alguien que escuché, se llama Edwin, su hija se llama María Belén, y le escuché hablar de esto cuando Manri recién había muerto, y yo dije, algún día quiero sentir la muerte y ausencia física de mi hijo, no de la forma en que Edwin la sentía, sino de una forma diferente, a través del amor, no de la ausencia, del dolor, del desgarro y de la bronca. Pero no podemos olvidar, el proceso, el camino es desgarrador. Es decir, y cuando decimos desgarrador es que agarra el alma y la destruye, o más bien la abre a pedazos, y salen muchas cosas de ahí. Si te sabes la historia de la caja de Pandora, dice que de ahí salen todo tipo de sentimientos, dolores, emociones, etcétera, recuerdos. Y mucha gente no termina de escuchar el cuento de la caja de Pandora porque lo último que sale es la esperanza, es la luz. Pero parte de, bueno, esta es un determinado algo que ha traído la historia, que quién sabe quién lo dijo,
que refleja muy bien la crisis de todos nosotros, de los humanos, y en particular de quien ha enfrentado la muerte de un hijo. Y más allá de eso es que pasamos por momentos muy dolorosos. En mi caso, pues se instaló dentro de mí el deseo de morir, de que mi vida terminara. Voy a volver a repetir, mi hija necesitaba de mí y yo necesitaba de ella. Pero le preguntamos a Mercedes, que ella también enfrentó en primera persona la muerte de su hijo, y ella, como tanatóloga, tiene una forma de decirlo que quizá te responda algo al respecto. Es una sensación que la mayoría de las personas no nos escapamos de ella. La pérdida de un ser querido, especialmente la de un hijo, es un episodio sumamente doloroso y traumático de enfrentar. ¿Por qué? Pues porque los papás, en teoría, estamos hechos para proteger a ese hijo. Estamos hechos para que creemos, ¿no? Creo que hasta que se nos muere el hijo nos damos cuenta que no somos Dios y que no les podemos proteger de todo cuanto pasa a su alrededor, porque los tendríamos que tener enjaulados y presos, ¿verdad? Más o menos. Y los hijos los tenemos prestados para darles alas y asumir sus propios riesgos y vivir su propia vida. Entonces, ante la muerte de un hijo, claro que una de las primeras sentimientos que se genera es no querer seguir viviendo. Mientras las personas solo digan, es que me quiero ir con él, me quiero ir con ella, ya no quiero más, pero no planeen hacerlo, no tengan esta ideación suicida, es parte natural del proceso del duelo, no querer estar, porque el dolor es tan grande que nos está asfixiando. Cuando que pase nada más de decir, es que yo quisiera irme con él, no me importa nada de lo que está a mi alrededor. Si esto es muy constante y pasa a más, a una planeación, o está de verdad interfiriendo en nuestra funcionalidad en la vida, ahí es una alerta de ir con un profesional, con una terapia, un terapeuta que esté especializado en duelo, porque entonces ya está nuestra vida corriendo peligro. Ahorita que de lo que se trata es de cómo le hago, ¿no? Ese es el tema, cómo le hago para enfrentar este no querer vivir. Claro. Hay varias cosas que nosotros podemos hacer mientras vamos avanzando. Y para poder avanzar en un duelo, tenemos que entenderlo y también sentirlo. Es emparejar nuestro hemisferio derecho con hemisferio izquierdo, la razón con la emoción para poder entender. En un principio, cuando estamos en este periodo o etapa de no querer vivir, estamos nuestras emociones obviamente están de cabeza. Estamos tratando de entender lo que sucedió. No hay un entendimiento. Lo único que queremos es escapar de este dolor y ya no vivir, porque aparte no nos sentimos dignos de seguir viviendo, porque si mi hijo ya no está, claro, yo tampoco soy digno de estar aquí. Eso me debería de haber pasado a mí, no a mi hijo. Sin duda, todos los padres, madres, hasta los hermanos sienten que aquel ser amado que ha partido no debió de haber sido, inclusive no, nosotros, sus padres, las madres sienten que quien debió de haber partido es uno, no es él o ella. Y en ese enfrentarnos a esa realidad nace la culpa, que para muchos es inquisitiva y nos acompaña durante mucho tiempo. Es en mi caso. Y es mi caso les decía, Manri muere un día que salimos en bicicleta y quien muere es él y no yo. Y hace un momento Mercedes decía, y nosotros pensamos que debemos de ser nosotros. Nosotros quedamos aquí y nos sentimos muy culpables. Y bueno, también tiene que ver con, ¿y para qué me quedo aquí? Pero hablemos de la culpa. Preguntémosle a Nora, mamá de Karime. La culpa es algo normal en el duelo. Muchas veces las personas con quienes hablamos, al expresarle que sentimos alguna culpa en el duelo, nos dicen, no tienes por qué pensar así, tú no tuviste la culpa, y tratan de acallarnos. Incluso muchos tanatólogos que acompañan, lo primero que quieren callar es la culpa. Pero la culpa siempre se ve como un sentimiento, una emoción mala.
¿sí? Pero no debe ser así porque tiene una función en el duelo. Okay. Tiene una función que debe cumplir. Entonces, es muy importante que nosotros no estigmaticemos a la culpa como algo malo, sino que permitamos que fluya, que se acepte para que podamos trabajarla, ¿sí? Y dejar que la culpa cumpla su función. Es natural que reaccionemos con la culpa y que algunos de nosotros nos profundicemos en ella. Pero les voy a contar algo, les voy a confesar algo. Cuando inicié esto en el primer grupo de apoyo en el cual asistí, que fueron más o menos 4 años en el cual estuvimos, Deisita y yo, me daba a mí un colerón que me dijera que era natural. Y bueno, de alguna manera sé de qué se trata, lo que pensaba y reaccionaba en el sentido de cómo va a ser natural la muerte de un hijo. Ya luego he ido comprendiendo y aprendiendo cosas. Hay parte de esto que por supuesto es natural, es inevitable. Sentir culpa para muchos de nosotros es inevitable, pero hundirse más en la culpa sí es evitable. Me parece muy importante que siempre vivamos el dolor, llámese sentimientos o emociones, en su justa medida, a ninguno de los dos. Es decir, a la culpa como emoción y a la culpa como sentimiento, que son diferentes, no hay que darles la espalda. Y tengo que decir que parte o mucho de lo que he hecho luego de la muerte de Manri ha sido por sentir esa culpa. Y también tengo que decir que el que entró ese día de que Manri murió a el que salió ya luego, cuando me había perdonado, había aprendido muchísimo del amor. Y tengo que decir eso porque es a través del amor propio, del amor que yo me otorgo a mí mismo, del amor que tomé de Manri hacia mí, que me perdoné. Y les quiero contar, ya lo he contado en otros podcasts, pero en este también lo voy a hacer. El punto final de la culpa fue un día de tantos que voy conduciendo, veo al retrovisor derecho y la imagen en ese retrovisor era una persona que iba en bicicleta y detrás de ella había un vehículo articulado, un vehículo de estos gigantescos. Esa imagen disparó un recuerdo de un sueño que tuve con Manri. Y en ese sueño Manri me decía: es suficiente, papá, de culparte. Bueno, si ese sueño se hubiera activado 1 año, 2 o 3 años antes, yo eventualmente no lo hubiera abrazado. Pero en ese momento que fue, y seguramente por eso se activó en el momento de ver aquella imagen, sí estaba listo. Y con esto quiero decir que nadie tiene que eliminar la culpa como quien elimina, no sé, o se pone un tinte. No. La culpa hay que enfrentarla, hay que escucharla. Y necesariamente tenemos que aprender a amarnos para que con ese amor, y porque nos amamos, y porque nuestros hijos nos aman, y porque mucha gente nos ama, nos perdonamos. Además, tenemos que entender que no somos omnipotentes, es decir, por más que he pensado, era inevitable el accidente de Manri. Y en el sueño, el mismo Manri me decía: papá, yo tenía que estar ahí. Lo que sucedió tenía que suceder. Y bueno, yo soy de los que creo en los sueños, soy de los que creo en los sueños que me ha dado mi hijo. Así es que, bueno, si estás enfrentando la culpa, aquí hay alguien que ya se perdonó. Y que se perdonó años después. Y hoy le agradezco a la culpa porque es la culpa en parte, o más bien es el perdón, ese camino de la culpa al perdón, un camino por amor. Me enseñó parte de lo que sé y que he transmitido en abrazos de esperanzas. Ahora es válido preguntarnos qué es el amor propio para una mamá o un papá que enfrenta la muerte de su hijo, como sea, y no solamente como sea, a la edad que sea. ¿Qué es eso de amarnos tanto que nos llegamos a perdonar? Preguntemos. Nadie merece más tu amor que vos misma. Y creo que el espacio en que nosotras tres que estamos aquí, este evento tan doloroso que nos ha tocado vivir, creo que va totalmente de la mano con el amor propio. ¿Por qué? Porque el amor propio precisamente se relaciona con lo que nos toca con el presente. Nosotros desde el presente podemos desarrollar toda nuestra manifestación de lo que se está dando dentro.
Y yo puedo decir que después de la muerte de mi hijo, mi amor propio, yo creo que no lo tenía, ¿verdad? Lo encontré en esa ruta, ¿verdad? Tan dolorosa lo encontré. Y pienso que el amor propio se relaciona con saber lo que nos conviene en cada momento, actuar en consecuencia, actuar en total y absoluta coherencia, lo que yo hago con lo que digo, ¿verdad? Entonces, darme ese espacio para mí, la persona más importante, como lo dije hace un rato, soy yo. Si yo descubrí que después de amarme tanto a mí misma, era capaz de amar al mundo. Antes de eso lo hacía egoístamente, como dice Dora, ese soltar el exterior. Ella lo dijo ahora muy claro, soltar el exterior es irme más hacia adentro, es poder entrar en esa simbiosis, ¿verdad? Que se da tan linda entre mi dolor, mis emociones, yo, ¿verdad? Entonces, el amor propio de verdad que es conocernos, cuidarnos y sobre todo respetarnos en cualquiera que sea la situación, ¿verdad? Es como digo, es tener coherencia, no es cuidarme en unas cosas, sino cuidarme en otras, ¿verdad? Es cuidarme en lo que como, en lo que bebo, en lo que hablo, en lo que veo. Es que yo puedo decir, sí, ay, yo me amo a mí misma, ¿verdad? Tengo un amor propio, ¿verdad? Y agarrarme de esa prosa tan divina, pero estar haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Meterle a mi cuerpo cosas que no están bien, hablar que de mi boca salgan cosas no coherentes con lo que yo estoy mostrando al mundo. Así es que yo pienso que el amor propio nace cuando también despierta tu espiritualidad, cuando tenés esa conexión tan íntima con vos misma. Y eso sí es torta, porque se va dando uno cuenta de cada cosita que tenía uno guardadita, ¿verdad? Eso sí es torta, porque se va uno dando cuenta que tiene que ir avanzando, que ya yo no puedo vivir con el rencor de aquel, porque entonces no voy a tener limpia esa alma para poderme proyectar al mundo. Entonces es lo que dije al inicio, es tener esa coherencia con lo que yo pienso, con lo que yo actúo, desde lo que como hasta lo que hago, lo que digo, lo que observo, lo que hablo. Van a hablar de mi amor propio. Uno lo puede ver en una persona sin que lo diga. Entonces, Dave, vamos hacia ahí, ¿verdad? Esta evento tan doloroso nos llevó a nosotros a silenciarnos. Y si yo todavía me veo, hable y hable y hable, hable como la taravilla, todavía yo creo que me falta un poquitito, porque los cambios se dan en el silencio. Entonces, desde ahí yo me proyecto al amor propio, ¿verdad? Yo tuve que callarme un montón de cosas, ¿verdad? Y desde el silencio he aprendido a ser más asertiva con lo que digo, con mis intervenciones, que a veces yo digo, uy, qué dicha que no abrí la boca, uy, qué dicha que me quedé callada, me la hubiera pelado otra vez. Aquí en Costa Rica decimos pelado, me la hubiera pelado otra vez, ¿verdad? Entonces, es ir aprendiendo eso, ¿verdad? De irnos silenciando. A quien escucharon fue a Mila, mamá de Fernando. Y eso que dice, eso sí es torta, en mi país significa eso sí es un gran problema. Me he metido un gran problema, es decir, me he jalado una gran torta. En esta historia que estamos hilando a través de diferentes aportes de compañeros y compañeras que a través de los años en Abrazos de Esperanza nos han dejado, pues toca hablar de, y no es que traicionamos a nuestros hijos, si volvemos a sentir, no sé, una alegría plena o inclusive felicidad. Es una gran pregunta y durante mucho tiempo, y seguramente a usted le pasó como a mí, o le está sucediendo, nos sentimos culpables el día que nos vemos sonreír con un gran deseo. Y tiene que ver con culpa, ¿verdad? Con culpa de estar vivo. Pero bueno, preguntemos, ¿cómo es esto de traicionar a los hijos? Pues al principio la verdad lo que yo sentía era mucho dolor, mucho dolor. Me dolía el respirar, el hablar, todo me dolía. En ese momento yo no podía sentir que era traición, ni lo pensaba. Yo el sentir era un dolor profundo que no me dejaba continuar. Con el paso del tiempo comprendí que ese dolor era ese tipo de traición, porque nosotras, mis hijas y yo, dejamos de ir a lugares a donde íbamos cuando estaba mi hijo, de comer ciertas cosas que a él le gustaba comer. En la casa había música, pero él la ponía, se levantaba antes de irse a la escuela y ponía la música, o sábado y domingo que estábamos aquí en casa. Entonces todo eso se dejó de escuchar. Y yo lo veía así como que, bueno, pues no hay ganas, no tiene uno ganas de hacer todo eso. Pero no, con el tiempo me di cuenta que era un poco el traicionar a mi hijo si oíamos esa música, si íbamos a lugares donde él ya no podía ir,
porque uno siente eso. Yo sentía culpa de estar viva y que él ya no estuviera, ¿no? De comer algo que él ya no podía, de ver algo que él ya no podía verlo. Sí se siente pues una pequeña traición, que luego la va haciendo, pues depende de uno si la va haciendo pequeña o la va haciendo más grande, ¿no? Así transcurrió un buen rato y yo siento que mis hijas también sentían igual. Dejamos de hacer muchas cosas que se hacían cuando él estaba. Dejamos de convivir con gente, dejamos de, pues a lo mejor de estar así como que, pues dejamos de vivir, yo siento, ¿no? Por sentir esa parte, esa ausencia, y por sentir eso de que él ya no podía y cómo yo lo voy a hacer. Sí lo llegué a pensar, sí lo llegué a sentir. No, yo decía, pero es que, ¿cómo? No? Hasta el reírme. Yo casi no reía y todo, hasta que un día en un evento con unas compañeras del trabajo y me empecé a reír y sentí raro. Dije, ¿cómo? ¿Yo me estoy riendo? ¿Cómo, no? O sea, el pensar que uno no tiene derecho a eso, ¿no? El pensar y creer que uno ya no puede continuar porque esa parte de ti se había ido, ¿no? Cuando Pavel muere, pues una parte de mí se fue con él. Pero también después con el tiempo comprendí que una parte de él estaba en mí. Entonces seguía viviendo, entonces yo tenía que seguir viviendo. Una parte por mí y otra parte por él. Dejamos de vivir, dice Yolo. Y tiene una gran razón. Y durante un tiempo es necesario. Hablábamos de sobrevivir. Bueno, parte de ese tiempo es sentir traicionar al hijo porque reímos, etc. Pero también dice que en el cambio que experimenta, se da cuenta que al vivir ella, también vive su hijo. Y para las mamás, me gustaría recordar algo muy importante. Porque espiritualmente está la conexión también para papá e hijo o hija, y para mamá, por supuesto, y también con los hermanos. Pero para la mamá hay algo más. En el corazón de mamá quedan células de su hijo o hija. Y eso no va a cambiar jamás. Así es que cuando mamá habla de que lo lleva en el corazón, no es figurativo. Y cuando te plantees si debes o no vivir, si te plantees transitar más allá del dolor y empezar a buscar para qué nuevamente de tu vida, pues le vas a llevar. Le vas a llevar espiritualmente y lo vas a llevar como parte de ese algo que te motiva a ir más allá. Claro, primero hay que llorar muchísimo y después debemos de escuchar, porque únicamente en el silencio nuestra esencia, nuestros hijos, Dios, el universo, la energía universal, o como quiera que los veas, nos van a llamar. Y tengo que decir, algunos son llamados y no responden. En parte podría decir que parte de los llamados que yo recibí, pues no los atendí. No estaba listo para hacerlo. Y es necesario otra vez decirlo, sí o no. Vamos a ver, donde sea que te encuentres en el sentido del dolor, si estás totalmente decaído o no, o si vas para adelante, todo lo estamos haciendo lo mejor posible con lo que tenemos. Así es que hay que permitirnos, hay que tolerarnos, tenernos paciencia de ir al ritmo que nuestro interior necesita que vayamos enfrentando y transformando el dolor en amor. Todo esto que enfrentamos plantea muchísimas preguntas, profundas preguntas, que debemos de darnos el tiempo para responderlas, para enfrentarlas, para que nos atraviesen las emociones, como decía. Pero me parece fundamental decir algo que en alguno de los podcasts ya se había dicho, sobre resignarnos o sobre aceptar la ausencia corporal en esta dimensión de nuestros hijos. Y me gustaría preguntarle a Eduardo, papá de Becky, ¿por qué no debemos de resignarnos? Es que la resignación, Manrique, es como una pausa, o sea, es como poner en pausa la vida, ¿verdad? Y entonces es renunciar a todas las probabilidades, a todas las cosas que... Pero la sociedad nos pide que nos resignemos o no. Pues sí, de alguna manera sí. Hasta nos dan un espacio del pobrecito. Sí, claro. Ok. Entonces, el problema con la resignación, pienso yo, que es que quien se murió fue el hijo, o sea, no nos morimos nosotros, o sea, murió la otra persona, no, yo no me he muerto. Entonces, es decir, la resignación lo que hace es ponerme en una pausa de manera que yo renuncio a todas... A vivir. Sí, a todas las probabilidades que tengo por delante, ¿verdad? Y entonces eso pues no es justo para el que murió ni para
ni para mí, que quedo aquí, ¿verdad? Y ese es el gran problema. O sea, se pierde, al resignarse, se pierde la ilusión por la vida, se pierde el deseo de continuar, se pierden las ganas de hacer nuevas cosas, es decir, de construir y dejar nuestra propia huella y nuestro propio aporte a lo que nosotros vinimos a hacer aquí. Claro. ¿Y cómo se hace? Bueno, ahí ¿O qué significa? ¿Qué significa no resignarse? Quizá metámonos un poquito más ahí. yo volvería a enfocarlo desde el punto de vista de aprender, de tomarlo como una oportunidad para aprender. El resignarse es entrar en esa pausa y conformarme con decir soy una víctima. Al fin y al cabo también le paso el mensaje a la gente que está a mi alrededor, vea, yo soy una víctima, tráteme con cariño. Y puedes... Pobrecito yo. Sí, pobrecito yo. Y algunas veces se puede encontrar una zona de confort ahí. Muy triste, pero confort al fin y al cabo. Cuando decidimos desaprender lo que pensábamos de la muerte y empezar a investigar y formarnos una nueva visión del cosmos o de la vida, es cuando las cosas empiezan a cambiar de sentido y podemos primero encontrar paz, que es muy importante, pero además de una vez que ya estamos sintiéndonos con paz, podemos crear una nueva persona en nosotros mismos, porque la pregunta que debe hacerse cada persona es ¿para qué quiero yo investigar, pensar en la muerte? Si ha traído tanta desgracia. Exacto. Y es muy válido y la mayor parte de nosotros ha pensado en eso en algún momento. Y la respuesta es, bueno, quiero quedarme ahí, donde todo es gris, o quiero seguir adelante. No sé hacia dónde, pero adelante al fin y al cabo. Para llegar a aceptar la ausencia de nuestros hijos y nuestra nueva vida, debemos de haber perdonado al pasado. Debemos de haber crecido espiritualmente al punto que la conexión con nuestros hijos sea posible. Y sea posible a través de, no sé, de diosidencias, sincronicidades, sueños, mensajes e inspiración. Nuestros hijos, más allá del sufrimiento y el dolor de su ausencia, debieran de ser luz. Y debieran de inspirarte a esto que decían estos dos papás que recién se presentaban, nos hablaban, Franco y Eduardo, que es ir más allá de la muerte. Y voy a decir algo más. La única manera de morir bien, y esto nos toca a todos los que enfrentamos la muerte de un hijo o una hija o de varios, la única manera en que nosotros podemos morir bien es viviendo bien. Y para vivir bien hay que transformar el dolor en amor. Para vivir bien hay que perdonar lo que haya que perdonar o perdonarnos. Para vivir bien hay que comprender qué es la vida y qué es la muerte. Para vivir bien y morir bien hay que seguir viviendo. Hay que aprender lo que viene implícito cada día. Y hay algo que creo muy importante, la vida nos seguirá hablando. Porque la vida continúa, no la vida de los demás, estoy hablando de la vida en general. La vida continúa, nos sigue hablando, nos sigue pidiendo, nos sigue llamando a hacer. No nos llama a no hacer. Y claro, vuelvo a decir y repetir, al principio lo que toca es sobrevivir y eso significa hacer un gran esfuerzo para vivir. Claro, vamos a tener todo lo necesario porque Dios nos da el don de la vida, el don de ver, escuchar, etc. Nos da una respiración cada 2 segundos. Estemos o no en duelo. Ese es el don de la vida. Ahora, la respuesta que le tenemos que dar a la vida y a Dios es para qué queremos que Dios nos dé el don de la vida. Y necesariamente tendrá que ver con la ausencia física de nuestros hijos. Y además con el ser que descubrimos luego de que él o ella partiera. ¿Quiénes somos realmente? Porque ya no nos podemos, definitivamente, eso es lo que yo creo para mí, ¿verdad?
No puedo estar detrás de un puesto o de un título profesional o detrás de una fachada de una casa o de la marca y modelo de mi vehículo. Ya las cosas no tienen ningún sentido y propósito. La única manera de vivir bien es siendo quienes somos. Y para morir bien hay que vivir bien. Y bueno, en mi caso he hecho muchas cosas, he escrito, actualmente estoy escribiendo otro libro. Quisiera que de aquí a un año más o menos esté ya listo. Y este libro trata de todo este tránsito que he hecho después de la muerte de mi hijo y que he aprendido, qué he aprendido, cómo veo la aceptación, cómo veo todo aquello que fue sucediendo, los sueños que llegaron, los sueños que se perdieron de Manri. Bueno, estoy escribiendo. Y aprovecho para decirte que si en tu corazón hay un libro y que quisieras plasmarlo en papel, hemos creado la editorial cooperativa Abrazos de Esperanza. Así te invito a través de los comentarios pedir información, que con todo el cariño y el amor te vamos a colaborar para que un día tu libro exista. Y además de eso, si bueno, lo que has escrito, lo que pensaste escribir, no sería como un gran libro, sino sería, no sé, 20, 30 páginas o algo parecido, pues también tenemos previsto poder hacer compilados, es decir, varias mamás, varios papás que quieran aportar la historia de sus hijos y que nazca un libro que sea el aporte a la vida de varios papás que abrazan el amor de sus hijos y quieren que viaje lejos a través de ese papel que van a ser los libros. Así es que invitados quedan todos para que puedan comunicarse y que esta cooperativa que está hecho de gente como vos y como yo, es decir, mamás y papás que hemos enfrentado el dolor y que nos decidimos escribir, bueno, que te colaboremos y un día tantos que vos estás colaborando a otros para que hagan sus libros. Eso por un lado. Por el otro, recordarte que si tenés inquietud de integrar un grupo de apoyo de padres y madres que te puedan abrazar, te puedan entender y que encontres un lugar seguro, te podemos ayudar a encontrarlo. En toda América hay, en España hay. Así es que comunícate a través de los comentarios, que con mucho gusto te vamos a dar la información, ya sea de grupos presenciales, si tenés la dicha y fortuna de que cerca de donde estás hay grupo, o virtuales, que también son increíblemente, abrazan, son muy grandes y además pues tenemos una comunidad de Abrazos de Esperanza que a través de un grupo de WhatsApp existe ese apoyo diario, instantáneo, 24/7, que las mamás y los papás de ese grupo se apoyan. Así es que si quiere participar en cualquiera de los grupos, coméntalo a través de la línea que está debajo de este video, que con todo el cariño y el amor te vamos a colaborar para que llegues a integrar uno de los grupos. Bueno, hasta aquí este compilado. Es un viaje a través de mucho de lo que se ha hecho en Abrazos de Esperanza. Espero que te haya servido, que te signifique una luz de esperanza en este camino. No hay que resignarse. Eso me parece de vital importancia recordarlo, no bajar los brazos, no dejar de luchar para un día aceptar y vivir en el amor de tu hijo o hija. Y en ese camino que hagas, esa lucha que hagas día a día, porque sé que es una lucha, hay que tomar de lo más importante que haya dentro de nuestro corazón, tomarnos del amor de Dios, tomarnos del amor de nuestro hijo o hija, tomarnos de nuestro amor propio para construir una vida nueva y que esa vida nueva ilumine el amor de nuestros hijos y que sea la herencia que dejen aquí en nosotros. Bueno, un gran abrazo, cuídense mucho, chao, chao.